Amigos y hermanos, feliz año para todos ustedes. Gracias por los comentarios, por los likes y por las suscripciones que se han hecho últimamente a este canal. Estoy agradecido por todo lo que hemos podido aprender durante el 2023 y espero que durante el 2024 podamos seguir aprendiendo más. Hacerles recordar también que este es un canal de doctrina, es un canal de estudio de la Biblia, es un canal que tiene una posición teológica clara, que es una posición teológica reformada confesional, pero que no por eso excluye otras doctrinas, excluye otras confesiones cristianas. ¿Okay? Entonces, tenemos que tener esto en claro. También tenemos que tener en claro que cuando se hace una review de algún libro, de alguna Biblia de estudio, esa review, si queremos hacer una review honesta, va a necesariamente tener algunas opiniones que quizás no sean del todo favorables a ese libro o a esa Biblia de estudio o a ese autor. ¿Ok? Entonces, no con esto queremos generar polémica o simplemente ganar audiencia. Pero si queremos hacer reviews honestas, si queremos hacer reviews que no sean simplemente decir, bueno, aquí está esta Biblia, tiene esto y esto, cómprenla, entonces tenemos que hacer alguna crítica. ¿Ok? Bueno, si fuera un vendedor de Biblias o si fuera un vendedor de libros cristianos, claro, obviamente mi discurso sería diferente, ¿no? Porque lo que busco es que la gente compre la Biblia o compre ese libro. Entonces, solamente voy a decir las partes que me gustan de ese libro o de esa Biblia de estudio. Pero como yo no vendo Biblias de estudio, yo no vendo libros, yo no tengo ninguna relación con ninguna editorial me regala libros, ni tampoco busco entrevistar a autores, entonces mis reviews son mi opinión basada en la revisión que se hace del libro o de la Biblia de estudio. Entonces, es una opinión, por supuesto, que puede ser criticable como cualquier opinión, pero es una opinión honesta, que no busca un interés detrás. Entonces, lo que usted va a encontrar en este canal siempre son reviews honestas, que no tienen ningún interés detrás, que no buscan nada detrás. Solamente informarles de la manera más objetiva posible acerca de libros o hacer algún comentario doctrinal. Pero eso sí, indicando que lo hacemos desde una perspectiva reformada confesional. Entonces, posiblemente usted no esté de acuerdo con algunos videos que se han mostrado aquí, pero entendamos que esa es la postura doctrinal que yo tengo, ¿verdad? Entonces, así está claro y así va a ser los videos que se van a continuar propagando en este canal a lo largo del 2024, Dios mediante. ¿Ok? Entonces, es importante esto, ¿no? Para que uno pueda saber realmente qué es el objetivo del canal, ¿no? El objetivo del canal no es evangelizador, el objetivo del canal es dirigido a cristianos, a hermanos que ya son cristianos o a personas que están tratando de iniciarse en la fe o que están buscando a Dios. Entonces, por eso es que podemos tratar ciertos temas, ¿no? Porque ya está, no es un canal de evangelización, es un canal dirigido a personas o que ya son cristianas o que están buscando a Dios. Entonces, ahora, hermanos, vamos a hablar acerca de algo que a inicios de año casi siempre se comenta y muchos tienen en mente. ¿Qué devocional, qué libro devocional debo usar? ¿O cómo puedo leer toda la Biblia en un año? ¿Debería leerla o no en un año? Bueno,
Creo que si la pregunta está planteada en el sentido de si debería leerla o si debo leerla como un deber, toda la Biblia en un año, creo que está mal planteada la pregunta. Porque esto puede llevar a respuestas que sean legalistas y decir, sí, por supuesto, tienes que leerla todo en un año y eso es lo que todo cristiano debe hacer. Bueno, ¿es recomendable leerla en un año? Sí, es recomendable, pero no es obligatorio para el cristiano. Entonces, hay que tener bien claro esta diferencia. ¿Deberías? Puede ser, sí, deberías. ¿Debes? No, no es algo. Porque si yo te digo que debes leer toda la Biblia en un año, estaría implicando que si no lo haces, estás pecando, estás yendo contra la ley de Dios. Y no hay ningún mandato en la misma Biblia que indique que debes leer toda la escritura en un año. ¿Okay? Entonces, no es pecado si no la lees toda en un año. Pero debes aprender a disciplinarte y a deleitarte en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué libros devocionales deberías usar? Que sean devocionales cortos, porque la mayoría de las personas tenemos poco tiempo. Quizás los que estamos involucrados en el trabajo pastoral o teológico, sí tenemos más tiempo porque es nuestro trabajo, a esto nos dedicamos. Pero si tú eres una persona que tienes un trabajo secular, como se dice comúnmente, y que aparte de repente estás estudiando algo, entonces, y tienes una familia, tienes esposa, hijos, entonces no tienes mucho tiempo. Entonces, tienes que leer cosas que sean buenas, pero que no demanden mucho tiempo. Aquí te doy unos ejemplos de cómo debería ser el librito o la revistita devocional que podrías tener. Este es un ejemplo, ¿no? Es una revista que se llama Today y da reflexiones cortas, pero interesantes para cada día. Entonces, lo ideal es que esa lectura que tú haces devocional no supere los 5 minutos, ¿correcto? Ya luego, por supuesto, va a venir tu oración, una lectura de repente un poco más grande, si es que estás haciendo un plan de lectura anual, pero en sí la reflexión no debe durar más de 5 minutos. Y esto va conectado con lo que algunos llaman la adoración familiar o el culto familiar, etcétera, ¿no? Porque si tú tienes hijos pequeños y vas a tener una adoración que dure media hora o más, lo que estás provocando probablemente es que esos hijos, cuando crezcan, ya no quieran participar de la adoración familiar. Entonces tienes que tener adoración familiar que sea corta, concisa, pero con buen contenido. Por ejemplo, aquí en el día miércoles 3 de enero, que es el día en el que estamos, el devocional de Today dice, gran problema, gran solución. El texto que recomienda leer es Isaías 2, del 2 al 4. A ver, vamos a leer Isaías 2, del 2 al 4. Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Miren, esta figura del reino eterno, esta figura del reino de Cristo ya consumado, nos da Isaías capítulo 2. Es decir, esta es la gran figura
la gran esperanza cristiana, ¿verdad? Hacia eso marcha el mundo. Y luego dice Romanos 8:21, que dice que la creación misma será liberada, ¿no?, de su esclavitud, de su cautividad y traída a la libertad. Entonces, la salvación no solamente es una salvación individual, sino también cósmica. Y escuchemos el comentario que hace. Primero, las malas noticias. Tú y yo y cada ser humano sobre esta tierra somos personas pecaminosas. Estamos fuera de forma por el pecado. Somos culpables de muchas cosas, desde faltas menores hasta crímenes grandes. Estamos en una necesidad desesperada de perdón y de un inicio nuevo. Pero eso solamente es la mitad. Las malas noticias continúan. Egoísmo, injusticia, odios, indiferencia, violencia. Todo eso trastoca los fundamentos de nuestras sociedades y nos ponen a unos contra otros. La tierra misma sufre bajo el peso de nuestra ambición y de nuestro orgullo y de las guerras. Y entonces hay fuerzas espirituales de maldad, principados y potestades, que se oponen a todo lo que sea bueno. Entonces, el problema es mucho más grande que tu pecaminosidad o la mía. Mucho más grande. Y si nosotros miramos todo esto, cuán difícil es, cuán duro es, puede parecer que no hay esperanza. Y eso es lo que hace las noticias del reino de Dios tan buenas. El reino de la salvación de Dios para un mundo roto, torcido, sufriente. En el reino no habrá más guerras. Las guerras que terminan vidas, las guerras que destruyen, que dejan cicatrices en las vidas, guerras que aniquilan ciudades y envenenan el suelo. En el reino habrá justicia para las comunidades que ahora son descartadas, y la reconciliación será en cada nivel. Un día el reino será una nueva creación, llena de la gloria y la bondad de Dios, y las noticias siempre serán buenas. Y hay una pequeña oración. Señor Jesús, gracias por la gran esperanza de tu reino y por cada pequeña señal de su venida. Amén. Ese fue el devocional. ¿Se dan cuenta? Es un devocional corto, pero con buen significado y directo al punto. Entonces, este es un ejemplo de cómo debes escoger un devocional, ¿no? Uno que sea corto, pero que tenga buen significado. Algunos hermanos pastores están queriendo que sus miembros tengan mayor adiestramiento en la palabra. Pues bien, debes buscar un devocional así parecido a de este formato, y distribúyelo en tu iglesia. Cómprate unos 20 de estos que no deben costar mucho. Busca uno parecido a que sea corto pero de buen contenido, y distribúyelo en tu iglesia a quienes están interesados, ¿no? También, por ejemplo, puede haber devocionales que te indiquen un plan de lectura anual junto con un comentario diario. Y, por ejemplo, en la revista de los ministerios Ligonier, en Table Talk, hay esto, ¿no? Ellos ponen, por ejemplo, la Biblia en un año. Ezequiel capítulo 45 y 46 y segunda de Pedro capítulo 3. Es decir, tienen un plan de lectura anual y aquí están las lecturas para cada día. También están las lecturas para el fin de semana. Ezequiel 47, Daniel 2 y primera de Juan 1 y 2. Y ellos tienen un devocional para cada día de lunes a viernes y un devocional para el fin de semana. Entonces, esto es importante porque puedes combinar ambas cosas. Puedes combinar un estudio cortito como este
Pero al costado puedes poner un plan de lectura anual. Entonces, si alguien quiere involucrarse en un plan de lectura anual, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, está el plan de lectura anual y aquí está el comentario para el día. Entonces, hermanos, espero que esto les haya servido para escoger un buen devocional, ¿no? Busquen si hay devocionales conforme a su tradición teológica, ¿verdad? Porque a veces hay devocionales que de repente el contenido puede de alguna manera ir en contra de lo que tu iglesia cree. Entonces, si tú vas a recomendar un devocional así a tu feligresía, pues no sería lo más adecuado, ¿no? Especialmente si es alguien que recién está empezando a madurar en la fe cristiana. Entonces, averigua si eres reformado, si hay devocionales reformados así, de ese tipo, si eres bautista lo mismo, si eres luterano lo mismo, averigua si en español hay devocionales de ese formato y cómpralos, compra algunos ejemplares y distribúyelos en tu iglesia. ¿Para qué? Para que la gente así le dé el interés de empezar a hacer sus devocionales. Ahora, no exijas más de lo que sea necesario. 5 minutos, 10 minutos, lo que cada familia y lo que cada persona pueda hacer. Pero sí es importante leer la palabra. Pero es importante leer la palabra y reflexionar en ella. Por eso es importante estos devocionales que tienen pequeños comentarios. ¿Por qué? Porque si solamente le podemos decir a alguien, lee un capítulo de la Biblia al día, lo va a leer, pero a veces quizás no lo va a entender o lo va a entender a su manera. Y cuando lo entiende a su manera, ahí vienen grandes problemas. Todas estas personas que están en iglesias que tienen doctrinas cuestionables o en sectas, son personas que leen las escrituras, pero las interpretan a su manera o las interpretan de acuerdo a la guía de su líder o del fundador de su grupo. Entonces, hay que tener cuidado en esto. Cuando digo de que debemos recomendar un devocional que esté acorde con nuestra tradición teológica, no estoy diciendo que nos cerremos, ¿no? Que seamos ciegos y que sigamos irracionalmente todo lo que el devocional o el comentario diga. No. Lo que estoy diciendo es que un buen comentario lo que va a hacer es indicarte los puntos correctos. Por ejemplo, en este comentario, en Table Talk, que habla acerca de la necesidad de la expiación, ellos dicen, en la historia de la iglesia, la gente ha tenido diferentes visiones considerando la necesidad de la cruz. Falsos maestros, tales como los pelagianos en la iglesia antigua y los socinianos en el tiempo de la Reforma, dijeron que la obra expiatoria de Cristo era innecesaria. Esto es, ellos creían que mientras que la cruz podría ser un buen ejemplo de un hombre quien estaba deseoso, quien estaba dispuesto a morir por otros, Dios no requería un pago para el pecado en ningún sentido. Por lo tanto, la cruz no tenía un significado expiatorio. Y el pecado no era realmente algo que debía ser perdonado por Dios. Entonces, por ejemplo, este pequeño comentario ya te está advirtiendo en contra de falsas doctrinas. Comentario chiquito, pero bien provechoso. Entonces, aquí luego indica por qué la muerte de Cristo sí es absolutamente necesaria para nuestra salvación. Entonces, hermanos, busquen devocionales así. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, especialmente si eres un pastor o un líder que está buscando los mejores devocionales para tus feligreses, para tus parroquianos. Y no olvides compartir este mensaje, darle like si te ha gustado el video y activar la campana de notificaciones para saber cuándo se estrenará un nuevo video.
Si aún no estás suscrito al canal, por favor suscríbete para que de esta manera podamos llegar a más personas con este contenido. Como ustedes se podrán dar cuenta, hay mucho contenido en la internet, ¿no? Hay mucho. Ahora, antes había quizás muy poco y ahora hay demasiado contenido. Pero no todo contenido es recomendable. Entonces hay que saber discernir y hay que saber recomendar contenido que pueda ser edificante. Que el Señor te bendiga y nos vemos en otro video.